Imagina, si puedes, un tiempo muy lejano, en una tierra bañada por la luz del sol y las promesas divinas. En una pequeña aldea de Israel vivían Joaquín y Ana, un matrimonio justo y piadoso. Sin embargo, a pesar de su profunda fe y sus fervientes oraciones, no habían sido bendecidos con hijos. Era una tristeza que cargaban en silencio, pero siempre con la esperanza puesta en Dios. A medida que los años pasaban, su deseo de tener un hijo crecía, pero también lo hacía su resignación, hasta que un día, en medio de la oración, algo milagroso ocurrió. Ana, sintiendo una paz inmensa, escuchó la voz del ángel del Señor que le anunciaba una noticia que cambiaría el curso de la historia para siempre. Sería madre. Y no de una niña cualquiera, sino de aquella que estaba destinada a ser la madre del Salvador del mundo. En ese momento, sus corazones se llenaron de alegría y gratitud. Decidieron consagrar a su futura hija al servicio de Dios, prometiendo que sería criada en la pureza y la devoción, tal como lo dictaba la ley de Moisés. La niña, cuando nació, fue llamada María, un nombre que resonaría en el tiempo como símbolo de pureza, obediencia y amor divino. Desde su nacimiento, María fue especial. No solo porque era la respuesta a años de oración, sino porque desde el principio, estaba marcada por la gracia de Dios. Joaquín y Ana, fieles a su promesa, la criaron con amor y dedicación, preparándola para un destino que aún desconocían por completo, pero que sabían sería grandioso. Así, bajo la protección de sus padres y la mirada amorosa de Dios, María creció en sabiduría y virtud, en un hogar humilde pero lleno de fe. Esta es la historia de su comienzo, un comienzo sencillo pero lleno de significado, que nos invita a reflexionar sobre la confianza en los planes de Dios y la fe que trasciende cualquier desesperanza. Y así, con la pequeña María creciendo bajo el cuidado amoroso de Joaquín y Ana, llegamos a un momento crucial en su vida. Cuando cumplió 3 años, sus padres, recordando la promesa que habían hecho a Dios, decidieron llevarla al templo de Jerusalén. Aunque era muy joven, María ya mostraba una sabiduría y una devoción que sorprendían a todos los que la conocían. El día en que fue presentada en el templo, el sol brillaba con una luz especial, como si incluso el cielo se regocijara con este acto de consagración. Joaquín y Ana, con corazones llenos de orgullo y fe, guiaron a María por los escalones que llevaban al lugar sagrado. María, pequeña y radiante, subió sin titubear, como si supiera que su vida estaba destinada a servir a un propósito más grande. En el templo, fue recibida por los sacerdotes, quienes vieron en ella algo más que una niña. Había en su mirada una serenidad y una pureza que solo podían provenir de la gracia divina. Así, María fue entregada al servicio de Dios, y allí, en ese sagrado recinto, comenzó a ser educada en la ley, la oración y las escrituras. Los años que siguieron fueron de crecimiento espiritual y físico para María. En el templo, aprendió a conocer a Dios de una manera profunda e íntima. Pasaba horas en oración, meditando en las promesas de las Escrituras, y su amor por Dios se hacía más fuerte cada día. Era conocida por su humildad y por la paz que emanaba de su presencia. Mientras otras niñas jugaban y se divertían, María encontraba gozo en servir, en la oración silenciosa, en las pequeñas tareas que realizaba con devoción. Aquellos que la veían sabían que había algo especial en ella, algo que trascendía lo terrenal. Era como si, desde el principio, estuviera destinada a algo más allá de la comprensión humana. Este tiempo en el templo no solo preparaba a María para su vida futura, sino que también la acercaba cada vez más al corazón de Dios. Era una preparación silenciosa, casi oculta, pero fundamental. María no era consciente del todo de lo que estaba por venir, pero su alma estaba siendo moldeada, purificada, para el gran llamado que recibiría. Y así, en la tranquilidad y la santidad del templo, María florecía como una flor en el jardín de Dios, preparándose sin saberlo para convertirse en el instrumento a través del cual el Salvador llegaría al mundo. Los años pasaron en el templo, y María, con su corazón cada vez más unido a Dios, llegó a la edad en que las jóvenes solían ser desposadas. Sin embargo, su vida tomaba un rumbo inesperado, uno que estaba destinado a cambiar la historia para siempre. Un día, mientras María estaba sumida en oración, sucedió algo extraordinario. Un resplandor llenó la habitación y, de repente, apareció ante ella el ángel Gabriel.
Su figura era majestuosa, pero al mismo tiempo emanaba una paz que tranquilizó el corazón de María. Con voz suave pero firme, Gabriel pronunció las palabras que resonarían a lo largo de los siglos. Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. María, sorprendida y un poco desconcertada, escuchó con atención, sin comprender del todo lo que estaba sucediendo. Gabriel, percibiendo su inquietud, continuó con su mensaje, revelando el propósito divino. No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Las palabras del ángel resonaron en la mente de María, y aunque su fe era profunda, había una pregunta que no podía evitar. ¿Cómo será esto, pues no conozco varón? Gabriel, con la misma serenidad, le explicó que el Espíritu Santo vendría sobre ella, y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra. Así, el niño que nacería sería santo, el Hijo de Dios. Y como señal de la verdad de estas palabras, le mencionó que su pariente Isabel, quien era anciana y considerada estéril, también había concebido un hijo y estaba en su 6º mes de embarazo. Para María, estas palabras eran asombrosas, pero también llenas de misterio. Sin embargo, en su corazón puro y lleno de fe, no había lugar para la duda. Su respuesta fue simple, pero cargada de una entrega total. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Con estas palabras, el curso de la humanidad cambió para siempre. María, en su humildad y obediencia, aceptó ser la madre del Salvador, aquel que traería la redención a todos los pueblos. En ese momento, el ángel Gabriel desapareció, dejando a María sola en su cuarto, pero con una nueva misión que cumplir y una vida que ahora estaba entrelazada con el destino divino. Así, comenzó en ella la obra más grande jamás concebida, llevar en su vientre al Hijo de Dios, al Mesías tan esperado. María, con un corazón lleno de fe y esperanza, se preparó para enfrentar lo que vendría, sabiendo que su vida ya no le pertenecía solo a ella, sino a la voluntad de Dios. Con el anuncio del ángel resonando aún en su corazón, María se preparó para lo que vendría. Pero antes de que los acontecimientos más grandes se desplegaran, había un paso crucial que tomar, su compromiso con José. José era un hombre justo y piadoso, un carpintero de la pequeña ciudad de Nazaret. Aunque María había sido prometida en matrimonio, el plan divino había cambiado el curso de lo que parecía ser una vida común. Cuando José supo que María estaba esperando un hijo, su corazón se llenó de confusión y angustia. Era un hombre bueno y no quería exponer a María a la vergüenza pública, así que pensó en dejarla en secreto. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, Dios intervino. Una noche, mientras José dormía, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Al despertar, José no dudó. Sabía que este mensaje era de Dios, y con una fe profunda, aceptó su papel en este plan divino. Recibió a María en su hogar como su esposa, y juntos comenzaron a prepararse para la llegada de aquel que cambiaría el destino del mundo. La vida en Nazaret era tranquila, pero llena de expectativas silenciosas. María, con su humildad y su espíritu sereno, continuó con sus tareas diarias, aunque ahora con una alegría especial en su corazón. José, por su parte, trabajaba en su taller, pero su mente estaba ocupada pensando en el futuro, en el hijo que pronto nacería y en lo que significaría para todos. A medida que el embarazo avanzaba, María y José fortalecieron su fe, sabiendo que estaban cumpliendo una misión mucho más grande que ellos mismos. No era solo la espera de un hijo, era la espera del Mesías, el Salvador prometido por Dios. Esta comprensión les daba una paz y una fortaleza que los sostenía en medio de las incertidumbres. Y así, en la sencilla casa de Nazaret, bajo la mirada amorosa de Dios, la Sagrada Familia se preparaba para el nacimiento de Jesús. Era un tiempo de calma antes de la tormenta, un tiempo de profunda fe y esperanza en lo que estaba por venir.
El tiempo del nacimiento de Jesús se acercaba y José y María continuaban sus vidas en Nazaret. Sin embargo, una orden inesperada llegó desde Roma. El emperador Augusto decretó que todo el mundo debía ser empadronado. Esto significaba que José, siendo de la casa y linaje de David, tenía que viajar hasta Belén, la ciudad de sus antepasados, para registrarse. María, a pesar de su avanzado estado de embarazo, acompañó a José en el largo y agotador viaje. El camino hacia Belén era difícil, atravesando montañas y valles, bajo el sol abrasador durante el día y el frío de la noche. Sin embargo, en cada paso, la fe de María y José se mantenía firme, sabiendo que estaban en las manos de Dios. Al llegar a Belén, la pequeña ciudad estaba llena de gente que también había acudido para el censo. José buscó un lugar donde pudieran alojarse, pero no había sitio para ellos en ninguna posada. La situación se volvía cada vez más apremiante, especialmente porque el momento del parto se acercaba rápidamente. Finalmente, después de buscar sin éxito, encontraron un refugio humilde, un establo donde los animales dormían. Allí, entre el heno y rodeados por la calma de la noche, María dio a luz a Jesús. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, un lecho simple pero digno para el Rey de Reyes. En ese mismo instante, en los campos cercanos, unos pastores cuidaban sus rebaños. De repente, una luz brillante los envolvió y un ángel del Señor apareció ante ellos, anunciándoles con gran alegría: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Los pastores, llenos de asombro y guiados por la luz de la estrella, se apresuraron a encontrar al recién nacido. Llegaron al establo y encontraron a María, a José y al niño en el pesebre. Con corazones llenos de fe, se arrodillaron y adoraron al Salvador del mundo. Mientras tanto, María observaba todo en silencio, guardando cada palabra y cada gesto en su corazón. Sabía que este niño no era solo su hijo, sino el Hijo de Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros. En ese humilde establo, en medio de una noche tranquila, se cumplió la promesa divina que había sido anunciada siglos antes. Después del nacimiento de Jesús, cuando llegó el momento de presentar al niño en el templo de Jerusalén, cumpliendo con la ley de Moisés, María y José llevaron a Jesús para consagrarlo al Señor. Fue allí donde el anciano Simeón, guiado por el Espíritu Santo, tomó al niño en sus brazos y proclamó que ahora podía morir en paz, porque había visto la salvación que Dios preparó para todas las naciones. Poco después de esta ceremonia, José fue advertido en sueños por un ángel que Herodes, el rey, buscaba al niño para matarlo. Sin dudar, José tomó a María y al niño, y en medio de la noche, huyeron hacia Egipto, un lugar lejano y desconocido, pero donde encontrarían seguridad. Este exilio fue un tiempo de desafíos para la Sagrada Familia. Dejaron atrás su hogar, su familia y su comunidad, confiando únicamente en la protección de Dios. Pero incluso en esta prueba, la fe de María y José no vaciló. Sabían que estaban cumpliendo un plan mayor, un plan que aún no podían entender por completo, pero que aceptaban con total confianza. Después de un tiempo en Egipto, cuando Herodes murió, un ángel del Señor nuevamente se apareció a José en un sueño, diciéndole que era seguro regresar. José, María y el niño volvieron a Israel, estableciéndose finalmente en Nazaret, donde Jesús creció en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Los años pasaron en Nazaret, y Jesús creció bajo la amorosa guía de María y José. Su hogar era sencillo, pero estaba lleno de amor y devoción a Dios. María, como madre, observaba a su hijo con una mezcla de asombro y reverencia. Sabía que él era especial, pero también era un niño que necesitaba el mismo cuidado y enseñanza que cualquier otro. Cuando Jesús alcanzó la edad de 30 años, llegó el momento en que debía comenzar su ministerio público. María, que siempre había sido una observadora silenciosa, estuvo allí cuando se dio el primer paso hacia la revelación de su misión divina. Era el tiempo de las bodas en Caná de Galilea, una pequeña aldea no muy lejos de Nazaret. María y Jesús, junto con sus discípulos, fueron invitados a la boda. Durante la celebración, surgió un problema: se acabó el vino, un detalle que podría haber causado gran vergüenza a los anfitriones. María,
siempre atenta y compasiva, se dio cuenta de la situación y, confiando en el poder de su hijo, se acercó a él y le dijo, «No tienen vino». Jesús, consciente de la gran misión que le aguardaba, respondió, «Mujer, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Aún no ha llegado mi hora». Pero María, con esa fe inquebrantable que la había acompañado toda su vida, simplemente les dijo a los sirvientes, «Haced todo lo que Él os diga». Jesús, viendo la fe de su madre y sabiendo que este era el momento para comenzar a revelar su gloria, ordenó a los sirvientes llenar de agua 6 tinajas de piedra que estaban allí. Una vez llenas, les pidió que sacaran un poco y lo llevaran al maestro de ceremonias. Para asombro de todos, el agua se había transformado en vino, y no en cualquier vino, sino en uno de una calidad excepcional. Este fue el primer milagro de Jesús, y lo hizo en respuesta a la fe y la confianza de su madre. En ese instante, sus discípulos creyeron en él, y su ministerio comenzó a tomar forma. Para María, este momento fue significativo, era el inicio del cumplimiento de lo que había sido anunciado desde la Anunciación. Sabía que su hijo estaba comenzando a caminar hacia el destino que Dios había preparado para él. A partir de ese día, María continuó siguiendo a Jesús de cerca, pero siempre en un segundo plano, observando cómo el propósito de su vida se desplegaba. Ella entendía que, aunque era su hijo, él tenía una misión que cumplir para toda la humanidad. Su rol era ahora el de la primera creyente, la primera discípula que, en silencio, apoyaba a su hijo en su camino hacia la cruz. Y así, en cada milagro, en cada enseñanza, en cada paso que Jesús daba, María estaba allí, a veces en silencio, a veces en oración, pero siempre con el corazón lleno de fe y esperanza, sabiendo que todo lo que estaba sucediendo era parte del plan divino que ella había aceptado desde el principio. El ministerio de Jesús continuó, y con él, crecieron tanto la devoción de sus seguidores como la oposición de aquellos que no comprendían su mensaje. María, aunque siempre en silencio, seguía los pasos de su hijo, observando cómo se desarrollaba su misión divina. Pero pronto, los acontecimientos tomaron un giro oscuro y doloroso. La fama de Jesús como maestro y hacedor de milagros había atraído la atención de muchos, pero también había despertado la envidia y el temor entre los líderes religiosos de la época. Sabían que su influencia estaba creciendo, y conspiraron para detenerlo. Finalmente, llegó el momento que María siempre había temido pero que, en lo más profundo de su corazón, sabía que era inevitable, la pasión y crucifixión de su hijo. Aquella noche en Getsemaní, cuando Jesús fue arrestado, María no estaba presente, pero su corazón, conectado de manera inquebrantable con el de su hijo, sintió la angustia que se cernía sobre él. Al día siguiente, la noticia se propagó rápidamente por Jerusalén: Jesús había sido condenado a muerte. María, con el alma desgarrada, se unió a la multitud que seguía a Jesús en su doloroso camino hacia el Calvario. No había palabras para describir el sufrimiento que sentía al ver a su hijo, azotado, ensangrentado y cargando una pesada cruz. A cada paso que daba, el peso de la cruz no solo caía sobre los hombros de Jesús, sino también sobre el corazón de María. Finalmente, llegaron al Gólgota, el lugar de la crucifixión. María, con un dolor indescriptible, se quedó al pie de la cruz, junto a Juan, el discípulo amado, y otras mujeres que también seguían a Jesús. Desde allí, contempló cómo su hijo era clavado en la cruz, cómo sus manos y pies eran traspasados, y cómo, con cada gota de sangre, se cumplía el sacrificio que redimiría al mundo. Jesús, desde lo alto de la cruz, miró a su madre con ternura y amor, incluso en medio de su agonía. A pesar de su sufrimiento, pensó en ella y, en un acto final de cuidado y compasión, le dijo: «Mujer, he ahí tu hijo», refiriéndose a Juan. Luego, miró a Juan y le dijo: «He ahí tu madre». Con estas palabras, Jesús encomendó a María al cuidado de Juan, asegurándose de que no estaría sola después de su partida. El dolor de María en ese momento era indescriptible. Sabía que este era el destino para el cual Jesús había venido al mundo, pero eso no aliviaba la agonía de ver a su hijo morir de una forma tan brutal. Y sin embargo, incluso en medio de su dolor, María no perdió la fe. Sabía que este sacrificio tenía un propósito mayor, uno que llevaría a la salvación de la humanidad. Finalmente, después de horas de agonía, Jesús inclinó la cabeza y entregó su espíritu.
En ese momento, el mundo entero pareció detenerse. Para María, era el momento más oscuro de su vida, pero también uno en el que la esperanza, aunque tenue, seguía viva. Porque sabía que la muerte de su hijo no era el final, sino el comienzo de una nueva era. María permaneció al pie de la cruz, incluso después de que Jesús hubiera muerto, su corazón roto pero su fe intacta. Sabía que Dios no la había abandonado, y que, de alguna manera, este sacrificio traería consigo la redención que se había prometido desde el principio de los tiempos. El cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz y entregado a su madre. María, con un dolor indescriptible, sostuvo en sus brazos el cuerpo sin vida de su hijo, el mismo que había sostenido y cuidado desde su nacimiento. Fue un momento de profundo silencio, roto solo por los sollozos de aquellos que la rodeaban. María no dijo nada, pero su sufrimiento era evidente en cada lágrima que caía. Después de este doloroso momento, Jesús fue llevado a un sepulcro cercano, un lugar nuevo donde aún no se había enterrado a nadie. José de Arimatea, un discípulo secreto de Jesús, y Nicodemo, que también era seguidor en secreto, se encargaron del entierro. Prepararon el cuerpo con esencias y lo envolvieron en lienzos, siguiendo la tradición judía. María, acompañada por otras mujeres, observaba todo, con el corazón desgarrado, pero también con una esperanza que se mantenía viva en su interior. Una gran piedra fue rodada para sellar la entrada del sepulcro, y María, junto con los demás, tuvo que regresar a casa. Era el día de reposo, y el mundo parecía sumergido en una calma inquietante. Durante esos días, María permaneció en silencio, en oración, tratando de comprender todo lo que había sucedido. Aunque su dolor era profundo, su fe nunca flaqueó. Recordaba las palabras de su hijo, las promesas que había hecho, y eso la sostenía en esos momentos de incertidumbre. Y entonces, en la madrugada del tercer día, ocurrió lo inesperado. María aún estaba en oración cuando corrió la noticia entre los discípulos: el sepulcro estaba vacío. Algunas mujeres, que habían ido al sepulcro para terminar de preparar el cuerpo, encontraron la piedra removida y el cuerpo de Jesús no estaba allí. María Magdalena, una de las mujeres, había visto a Jesús resucitado, vivo, hablándole con una ternura que ella nunca olvidaría. Los apóstoles estaban incrédulos, pero María, en lo más profundo de su corazón, sabía que esto era cierto. Su hijo, que había sufrido y muerto, ahora había vencido a la muerte. La alegría y la gratitud inundaron su ser. Jesús había resucitado, tal como lo había dicho. Las promesas se habían cumplido, y con ello, la esperanza de la salvación para toda la humanidad. Jesús se apareció a sus discípulos, y aunque no se registra específicamente un encuentro entre él y María en las Escrituras, podemos imaginar que, en algún momento, Jesús se acercó a su madre, para consolarla y llenarla de la paz que solo él podía ofrecer. En esos días que siguieron, la comunidad de los primeros creyentes se reunió, y María estaba entre ellos, siendo no solo la madre de Jesús, sino también la madre espiritual de todos aquellos que creían en él. María, ahora más que nunca, era un pilar para los discípulos, quienes la miraban con respeto y amor. Ella, con su fortaleza y fe inquebrantable, les ayudaba a entender el significado profundo de la resurrección, de la vida nueva que Jesús había traído al mundo. Y así, mientras los apóstoles comenzaban a difundir el mensaje del Evangelio, María permanecía entre ellos, rezando, enseñando y apoyando en silencio la misión que su hijo había iniciado. Con la resurrección, el dolor de María se transformó en un gozo profundo, un gozo que sabía que debía compartir con los demás, guiando a todos hacia la comprensión del amor y la misericordia de Dios, que habían sido revelados en su Hijo Jesús. Después de la resurrección y la ascensión de Jesús al cielo, María continuó su vida en medio de la comunidad de los primeros cristianos. Era un tiempo de gran fervor espiritual, pero también de incertidumbre y desafíos. Los apóstoles, llenos del Espíritu Santo después de Pentecostés, comenzaron a predicar el Evangelio con valentía, llevando el mensaje de Jesús a todos los rincones. Y en medio de ellos, María permanecía como un símbolo de fe, esperanza y amor. Aunque su rol no era público, María era una figura central entre los discípulos. Su presencia traía consuelo y fortaleza. Ella, que había conocido a Jesús mejor que nadie,
compartía con ellos sus recuerdos, sus palabras y la forma en que él había vivido. Sus relatos, llenos de humildad y sabiduría, ayudaban a los apóstoles a comprender mejor el mensaje de Jesús y a fortalecer su fe en medio de las dificultades. María dedicó esos años a la oración, a la reflexión y al servicio. Vivía en una pequeña casa, probablemente en Jerusalén, donde pasaba gran parte de su tiempo en oración. Su vida estaba profundamente unida a la de su Hijo, y ahora, su misión era acompañar a la iglesia naciente con sus oraciones, intercediendo por los apóstoles y por todos aquellos que comenzaban a creer en Jesús. Los apóstoles y los primeros cristianos acudían a María en busca de consejo y consuelo. Ella, con su serenidad y su inquebrantable fe, les transmitía la paz que solo alguien que había conocido tan de cerca a Jesús podía ofrecer. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras eran profundas y llenas de una sabiduría que solo el Espíritu Santo podía inspirar. A medida que los años pasaban, María comenzó a sentir que su tiempo en la tierra se acercaba a su fin. Aunque su cuerpo se debilitaba, su espíritu se mantenía fuerte y en paz. Sabía que pronto se reuniría con su Hijo en el cielo, y esta certeza le daba una alegría profunda. No tenía miedo de la muerte, porque sabía que la vida eterna la esperaba, una vida en la presencia de Dios, junto a Jesús. En sus últimos días, María fue cuidada con esmero por los apóstoles y las mujeres que la acompañaban. Aunque su vida había estado llena de dolor y sacrificio, también había conocido el gozo más grande, ser la madre del Salvador. Ahora, mientras su cuerpo se preparaba para el descanso, su alma se elevaba en oración continua, esperando el momento en que finalmente estaría en la presencia de su amado Hijo, para no separarse nunca más. Finalmente, rodeada por aquellos que la amaban, María cerró los ojos por última vez en este mundo. Su paso fue sereno, lleno de la misma paz que había caracterizado toda su vida. Aquellos que estaban con ella sintieron que no era solo una muerte, sino una transición gloriosa hacia la vida eterna. Aunque María dejó este mundo, su presencia no se desvaneció. Los apóstoles y los primeros cristianos sabían que ella seguía intercediendo por ellos desde el cielo, y su amor por ella se mantuvo vivo en el corazón de la iglesia. María, la madre de Jesús, se había ido, pero su legado de fe, amor y esperanza continuaría guiando a los creyentes por generaciones. Cuando María cerró los ojos por última vez en la tierra, la pequeña habitación donde había vivido sus últimos días se llenó de un silencio sagrado. Los apóstoles y las mujeres que la rodeaban sintieron que algo más allá de lo terrenal acababa de suceder. Sabían que no habían presenciado una muerte común, sino un tránsito hacia la eternidad, hacia el lugar preparado por Dios para la madre de su Hijo. En la tradición de la Iglesia, este momento se conoce como la dormición de María. No se trataba de una muerte dolorosa o angustiante, sino de un descanso pacífico, un dulce sueño en los brazos de Dios. Los apóstoles, con profundo respeto y reverencia, prepararon el cuerpo de María para el entierro, siguiendo las costumbres de la época. La colocaron en un sepulcro nuevo, no muy lejos del lugar donde Jesús había sido sepultado. Sin embargo, este no fue el final de María. Pocos días después de su entierro, los apóstoles regresaron al sepulcro para honrar su memoria, pero al llegar, encontraron que el sepulcro estaba vacío. El cuerpo de María no estaba allí. Sorprendidos, miraron a su alrededor, buscando una explicación, cuando de repente una luz celestial los envolvió. En medio de esa luz, vieron a María, no como un espíritu, sino en cuerpo y alma, ascendiendo al cielo, rodeada por ángeles que la guiaban hacia la gloria eterna. Este evento, conocido como la Asunción de María, fue un momento de profundo significado para los apóstoles y para toda la Iglesia. Dios, en su infinita misericordia, no permitió que el cuerpo de la madre de su Hijo conociera la corrupción. María, la llena de gracia, fue elevada al cielo, donde ahora reinaba junto a su Hijo, intercediendo por todos aquellos que la invocaban con fe. La noticia de la Asunción se esparció rápidamente entre los primeros cristianos, y con el tiempo, se convirtió en una de las creencias más queridas y consoladoras de la Iglesia. María no solo había sido la madre de Jesús en la tierra, sino que ahora, en el cielo, era la reina y madre de todos los creyentes, siempre dispuesta a interceder por ellos y a guiarlos hacia su Hijo. Los apóstoles, llenos de asombro y gratitud,
comprendieron que este era un signo del amor especial de Dios por María, y también una promesa de lo que les esperaba a todos los que vivieran y murieran en la fe. La asunción de María al cielo en cuerpo y alma se convirtió en un símbolo de esperanza, una prueba de que la muerte no tiene la última palabra para aquellos que confían en Dios. Desde ese momento, María fue venerada no solo como la Madre de Jesús, sino también como la Madre del Cielo, una figura de amor maternal y protección para todos los cristianos. Su vida, que había comenzado en la humildad y el servicio, culminó en la gloria eterna, reflejando el destino que Dios tiene preparado para todos aquellos que le son fieles. Con la asunción de María al cielo, la historia de su vida terrenal alcanzó su apoteosis, pero su influencia y su presencia espiritual no terminaron allí. En el cielo, María fue coronada como reina, no solo de los ángeles, sino también de todos los santos y de la creación. Su papel como intercesora se convirtió en un pilar para la Iglesia naciente, y su amor por la humanidad se hizo aún más visible desde su lugar en la gloria celestial. Los apóstoles, al regresar a sus misiones después de presenciar su asunción, llevaban consigo la certeza de que no estaban solos. María, desde el cielo, velaba por ellos, guiándolos en sus dificultades y sufrimientos. Su fe y fortaleza se convirtieron en un modelo para los cristianos que enfrentaban persecuciones y pruebas. Sabían que, así como María había permanecido firme en su fe en los momentos más oscuros, ellos también podían encontrar consuelo y fuerza en su ejemplo. A lo largo de los siglos, la figura de María como intercesora y madre espiritual de la humanidad fue creciendo en la devoción de los cristianos. Se le atribuyeron innumerables intercesiones milagrosas, y muchos encontraron en su amor maternal una fuente de consuelo y esperanza. Las apariciones marianas, como las de Guadalupe, Lourdes y Fátima, son ejemplos de cómo María ha continuado manifestando su presencia y su amor a lo largo de la historia, siempre llamando a sus hijos a la conversión, a la paz y a la cercanía con Dios. María, la mujer sencilla de Nazaret, que aceptó con humildad y obediencia el plan de Dios, ahora es venerada en todo el mundo. En las iglesias, capillas y hogares, su imagen y su nombre son invocados por millones de personas que buscan su ayuda y protección. La recitación del Rosario, una oración dedicada a meditar sobre los misterios de la vida de Jesús y de María, se convirtió en una de las prácticas más difundidas y queridas entre los fieles, uniendo a los creyentes en una cadena de oración que abarca todo el mundo. Pero más allá de los milagros y de las apariciones, el legado más profundo de María es su ejemplo de fe y de total entrega a la voluntad de Dios. En su humildad y en su grandeza, María muestra el camino a todos los creyentes, el camino de la confianza en Dios, incluso cuando el futuro es incierto, y de la alegría que viene de saber que somos amados por Él. En el cielo, María continúa su misión como Madre y Reina, intercediendo por nosotros ante su Hijo. Su vida, desde el principio hasta el final, es un testimonio del amor incondicional de Dios por la humanidad y de cómo ese amor puede transformar nuestras vidas y, como María, decimos sí a su voluntad. Desde su trono celestial, María sigue siendo una fuente de inspiración, consuelo y guía para todos aquellos que buscan acercarse a Dios. Su vida y su gloriosa asunción al cielo no solo representan la culminación de su misión terrenal, sino también la promesa de lo que está reservado para todos los fieles. En ella, los cristianos ven el destino final al que todos están llamados, la unión plena y eterna con Dios. A lo largo de los siglos, la devoción a María ha continuado creciendo, y su imagen ha sido venerada en innumerables formas de arte, música y oración. Su figura se ha convertido en un símbolo universal de amor maternal, de pureza y de una fe que es inquebrantable incluso en las pruebas más difíciles. Pero más que una figura distante y celestial, María es vista como una madre cercana, siempre dispuesta a escuchar las oraciones de sus hijos y a interceder por ellos ante su Hijo. En su intercesión, María no solo se preocupa por las grandes cuestiones del mundo, sino también por los detalles más pequeños de la vida de cada persona. Los que la invocan en oración, ya sea en momentos de alegría o de sufrimiento, encuentran en ella una madre que entiende sus necesidades, que comparte sus penas y alegrías, y que los guía hacia una mayor unión con Dios. A través de su constante intercesión, María sigue actuando como una mediadora de la gracia divina.
Muchos testimonios a lo largo de la historia han narrado cómo, en momentos de desesperación o de peligro, la intervención de María ha traído consuelo, sanación y milagros. No es sorprendente que tantos la llamen Madre de la Misericordia y Refugio de los Pecadores, títulos que reflejan su amor incondicional y su deseo de acercar a todos a su Hijo. Pero tal vez la mayor lección que María deja a la humanidad es la de su humilde sí a Dios, un sí que cambió el curso de la historia. A través de su ejemplo, María nos invita a confiar en Dios, a aceptar su voluntad con fe y a seguir a Jesús con todo nuestro corazón. En su vida, vemos cómo la fe puede transformar no solo nuestras propias vidas, sino también el mundo que nos rodea. Y así, la historia de María no es solo la historia de una vida extraordinaria vivida hace 2000 años, sino una historia viva que sigue resonando en los corazones de los fieles en todo el mundo. Es una historia que continúa, porque la influencia de María, su amor y su intercesión, siguen siendo una realidad poderosa y presente en la vida de todos aquellos que la invocan. María, la humilde joven de Nazaret que se convirtió en la Madre de Dios y en la Reina del Cielo, sigue siendo para nosotros un faro de esperanza, una guía hacia la verdadera vida en Cristo. Su vida nos enseña que, al confiar en Dios y al seguir su voluntad, podemos encontrar la paz, la alegría y la salvación. Y mientras recorremos nuestro propio camino de fe, podemos estar seguros de que María está con nosotros, guiándonos con su amor maternal, hasta el día en que también nosotros, como ella, podamos estar en la presencia eterna de Dios.